Hola familia, una vez más estamos aquí para compartir acerca de la palabra de Dios. Yo soy el Padre Samuel Meléndez Gutiérrez y un gusto estar contigo. Estamos en el día número 32 de la lectura de la palabra de Dios que vamos a hacer en 365 días. Hoy vamos a compartir del libro del Éxodo capítulo 9, del libro de Levítico capítulo 7 y el Salmo número 49. Preparemos nuestra Sagrada Escritura para poder seguir y continuar la lectura o simplemente escuchar a través del audio. Vamos a preparar nuestro corazón diciendo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del libro del Éxodo, capítulo 9. El Señor dijo a Moisés: Preséntate ante el faraón y dile: Así dice el Señor, Dios de los hebreos, deja salir a mi pueblo para que me dé culto, porque si te niegas a dejarlo salir y empeñas en retenerlo, el poder del Señor hará perecer el ganado de tus campos, caballos, burros, camellos, vacas y ovejas. Será una epidemia terrible, pero el Señor distinguirá entre el ganado de los israelitas y el ganado de los egipcios, para que no perezca el que pertenece a los israelitas. El Señor fijó el día diciendo: Mañana realizará el Señor esto en el país. El Señor le hizo el día siguiente. Todo el ganado de los egipcios murió, pero el de los israelitas no murió ni un solo animal. Mandó el faraón a ver y comprobó que el ganado de los israelitas no había muerto ni un solo animal. Pero el faraón continuó con el corazón endurecido y no dejó salir al pueblo. El Señor dijo a Moisés y Aarón: Tomen un poco de ceniza de horno y que Moisés lance al aire en presencia del faraón. Se convertirá en polvo fino sobre todo Egipto y producirá úlceras y tumores en hombres y animales. Tomaron ceniza de horno, se presentaron ante el faraón y Moisés lanzó por el aire, produciendo úlceras y tumores en hombres y animales. Los magos no pudieron enfrentarse a Moisés porque tenían úlceras como todos los egipcios. Pero el Señor hizo que el corazón del faraón continuara endurecido, de modo que no escuchó a Moisés y Aarón, como lo había dicho el Señor. El Señor dijo a Moisés: Levántate, mañana temprano, preséntate al faraón y dile: Así dice el Señor Dios de los hebreos, deja salir a mi pueblo para que me dé culto. Esta vez voy a desencadenar todas mis plagas contra ti, tus ministros y tu pueblo, para que sepas que no hay nadie semejante a mí en toda la tierra. Porque si yo hubiera desplegado mi poder para herirte a ti y a tu pueblo con las pestes, ustedes habrían desaparecido ya de la tierra. Pero precisamente por eso te he conservado la vida, para que veas mi poder y para hacer famoso mi nombre en todo el mundo. ¿Todavía te empeñas a impedir la salida de mi pueblo? Pues bien, mañana a esta hora haré caer una granizada tan fuerte como no la ha habido en Egipto desde el día que comenzó a existir hoy. Así que recoge tu ganado y cuanto tienes en el campo, porque todo hombre y animal que se encuentre en el campo y no esté bajo techo será alcanzado por la granizada y morirá. Los ministros de Faraón, que tomaron en serio la amenaza del Señor, mandaron poner bajo techo a sus siervos y su ganado. Pero lo que no hicieron caso de la amenaza del Señor, dejaron sus siervos y su ganado en el campo. El Señor dijo a Moisés: Extiende tu mano sobre el cielo para que en todo el país caiga granizo sobre el hombre y animales y sobre la hierba del campo. Moisés extendió su bastón hacia el cielo, y el Señor desencadenó una tormenta de rayos, truenos y granizos sobre Egipto. Caían los granizos y sucedían los rayos con una fuerza que no se conocía en Egipto desde que comenzó a existir. El granizo destrozó en todo el país de Egipto todo lo que había en el campo, desde el hombre hasta los animales. Destrozó también toda la hierba del campo y todos los árboles del campo. Solamente en la región de Gosén, donde vivían los israelitas, no cayó granizo. El faraón mandó llamar a Moisés y Aarón y le dijo: Esta vez he pecado, el Señor es justo. Yo y mi pueblo somos culpables. Pidan al Señor que cesen los truenos y el granizo. Yo le dejaré salir y no lo retendré por más tiempo. Moisés le respondió: En cuanto salga de la ciudad, levantaré mis manos al Señor. Cesarán los truenos y no habrá más granizo, para que reconozcas que el Señor es el dueño del mundo. Pero si bien que ni tú ni tus ministros respetan todavía al Señor. El lino y la cebada quedaron destrozados, pues la seda estaba ya en espiga y el lino en flor.
En cambio, el trigo y la avena no, por ser más tardíos. Salió Moisés de la presencia del faraón fuera de la ciudad y levantó sus manos al Señor. Los truenos y el granizo cesaron y dejaron de llover sobre la tierra. Pero el faraón, al ver que se había cesado la lluvia, el granizo y los truenos, volvió a la misma actitud, y él y sus ministros continuaron con el corazón endurecido. El faraón se empeñó en dejar salir a las israelitas como el Señor había dicho a Moisés. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al escuchar el capítulo 9 del libro del Éxodo, vemos las plagas que atacan a Egipto por la endureza del corazón de Moisés y sus ministros. ¿Cuántas veces nosotros hemos endurecido nuestro corazón ante las actitudes y a veces hasta las acciones de muchos de nuestros hermanos? ¿Cuántas veces hemos negado alguna actividad, algún favor, alguna gracia? ¿Cuántas veces no hemos negado también el perdón? Pidámosle al Señor que a través de la palabra de Dios podamos emblandecer nuestro corazón y sobre todo que también seamos previsores de aquello que nos muestra el Señor cada momento de nuestra vida. Pidámosle al Señor en este momento que el Espíritu Santo llegue a nuestros corazones y sobre todo que podamos emblandecer cada día nuestro corazón. Meditemos la palabra de Dios. Al haber meditado la lectura del libro del Éxodo, ahora pasemos a la lectura del libro de Levítico. Del libro de Levítico, capítulo 7. El sacrificio de reparación. Este es el ritual del sacrificio de reparación. Es algo muy sagrado. La víctima será inmolada en lugar del holocausto y la sangre será derramada, rociada al altar por todos los lados. Ofrecerá toda la grasa, la cola, la grasa que recubre las entrañas, y los riñones con la grasa que los envuelve, la que envuelve el lomo y la que está junto al hígado y los riñones. El sacerdote lo quemará sobre el altar como sacrificio ofrecido al Señor. Es un sacrificio de reparación. Todo sacerdote varón lo podrá comer. Lo comerá en lugar sagrado, porque es algo muy sagrado. En el sacrificio de reparación, la norma será la misma que en el sacrificio de expiación. La víctima será para el sacerdote que la haya ofrecido en expiación. La piel de la víctima presentada para ser ofrecida en el holocausto será para el sacerdote que lo ofrezca. Toda ofrenda preparada al horno, a la plancha o en cacerola será también para el sacerdote que lo ofrezca. Pero cualquier otra ofrenda, amasada con aceite o seca, será para todos los hijos de Aarón en parte iguales. El sacrificio de comunión. Es en este ritual de sacrificio de comunión que se ofrece al Señor. Si alguien lo ofrece por acompañar a la acción de gracias, ofrecerá además el sacrificio de acción de gracias, rosca sin levadura amasada con aceite, bollo sin levadura untado de aceite y harina de la mejor amasada por aceite y preparada en formas de bollos. Presentará esta ofrenda junto con roscas de pan fermentado y con el sacrificio de comunión en acción de gracias. De cada ofrenda se reservará una porción como tributo al Señor, la cual será para el sacerdote que haya derramado la sangre del sacrificio de comunión. La carne del sacrificio de comunión en acción de gracias deberá comerse el día mismo que se ofrece, sin dejar nada para el día siguiente. Si la víctima es ofrecida en cumplimiento de una promesa o como ofrenda voluntaria, se comerá también el mismo día, y lo que sobre el día siguiente. Si queda algo para el tercer día, será quemado. Si la carne del sacrificio de comunión se come al tercer día, no será grato al que lo ofrece. Su ofrenda no se tenía en cuenta. Es cosa corrompida, y el que haya comido de ella cargará con la consecuencia de su falta. La carne que haya tocado a algún impuro, sea lo que sea, no se podrá comer, deberá ser quemada. Todo el que esté puro podrá comer la carne, pero el que llegue a comer en estado de impureza la carne del sacrificio de comunión ofrecido al Señor, será excluido de su pueblo. El que coma de la carne del sacrificio de comunión ofrecido al Señor después de haber tocado algo impuro, será hombre, animal o cualquier otra cosa, será excluido de su pueblo. La grasa y la sangre.
El Señor dijo a Moisés: Di a los israelitas: no comerás grasa de buey, ni de oveja, ni de cabra. La grasa de un animal muerto o destrozado podrá emplearla. La grasa de un animal muerto o destrozado podrá emplearla para cualquier uso, pero jamás comerla. El que coma grasa de los animales que se ofrecen en honor del Señor será excluido de su pueblo. En ninguna de su población comerá sangre ni de ave ni de otro animal. Quien coma sangre de cualquier clase que sea será excluido de su pueblo. Porción de los sacerdotes. El Señor dijo a Moisés: Di a los israelitas: el que ofrezca al Señor un sacrificio de comunión presentará como ofrenda una parte de su sacrificio. Presentará con sus propias manos lo que se ha de ofrecer en honor del Señor, la grasa y el pecho, para que sean consagrados por el rito del balanceo ante el Señor. El sacerdote quemará la grasa sobre el altar y el pecho será para Aarón y sus hijos. Darán al sacerdote la pierna derecha, como tributo tomado de su sacrificio de comunión. La pierna pertenecerá al hijo de Aarón, que haya ofrecido la grasa y la sangre del sacrificio de comunión. Porque yo retengo de los sacrificios de comunión a los israelitas el pecho sometido al rito del balanceo y la pierna reservada para dárselo al sacerdote Aarón y a sus hijos. Es una ley perpetua que observarán los israelitas. Esa es la parte de Aarón y de sus hijos sobre el sacrificio ofrecido en honor al Señor desde el día que se fueron presentados para ejercer el sacerdocio. Esto es lo que el Señor ordenó que los israelitas dieran a los sacerdotes desde el día de su unción. Es ley perpetua para ellos y sus descendientes. Este es el ritual del holocausto, de la ofrenda y el sacrificio de expiación, el sacrificio de reparación, de la consagración y el sacrificio de comunión. Esto es lo que el Señor prescribió a Moisés en la montaña del Sinaí, el día que ordenó a los israelitas en el desierto del Sinaí presentaran su ofrenda al Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al escuchar lo que el libro de Levítico nos presenta de cómo se hacen los rituales, les presenta al Señor la forma en que lleven su espiritualidad para los sacrificios. Muchas veces podemos comprender cómo es que nuestros rituales actuales pues realizamos y sobre todo tenemos. Una de las cosas que de manera particular pues nos hace ruido de este texto es cómo el Señor asigna pues alimento o ofrenda a los sacerdotes. ¿Por qué? Porque ellos solamente estarán dedicados a realizar los sacrificios que requieren para la comunión y la reparación del pueblo de Dios. Ahora pensemos, ¿cómo es que nosotros estamos llevando nuestra espiritualidad a través de los ritos, actos de devoción y sobre todo nuestros momentos de espiritualidad? Y sobre todo, de cómo es que nosotros también reparamos nuestra vida con estos rituales, sobre todo en la presencia de Dios y sobre todo en la comunión en la asamblea litúrgica que estamos hablando de la misa. Meditemos un momento la palabra de Dios y sobre todo dejemos que nuestro corazón se inunde de tanto amor de Dios. Al haber meditado la palabra de Dios del libro de Levítico, ahora vamos a continuar con la lectura del Salmo número 49. Salmo 49. Al maestro de coro, Salmo de los hijos de Coré. Escuchen esto, todos los pueblos, pongan atención, habitantes de la tierra, humildes y poderosos, ricos y pobres. Mi boca hablará sabiamente y mis pensamientos serán sensatos. Oigan con atención el proverbio. Manifestaré mi enigma al son de la cítara. ¿Por qué temeré en los momentos de peligro cuando me rodeo y acosan los malvados? Ellos confían en su gran fortuna, altaneran de su riqueza, pero nadie puede salvarse a sí mismo, ni paga a Dios el precio de su vida. Es tan alto el precio de su vida que jamás podrán pagarlo. ¿Acaso podrán librarse de la muerte y vivir para siempre? Miren, lo mismo que el necio y el estúpido, también los sabios mueren y dejan a otros sus riquezas. La tumba es su casa para siempre, su morada por los siglos de los siglos, y aunque haya lugares que lleven su nombre, porque el hombre no perdura en el lujo, y, al igual que los animales, mueren. Este es el camino de los que confían en sí mismo, el destino de los hombres satisfechos.
Son llevados al abismo como un rebaño cuyo pastor es la muerte, y los hombres rectos dominan sobre ellos. Por la mañana desvanece su figura y el abismo será su casa. Pero a mí el Señor me rescata y saca de las garras del abismo. No te inquietes cuando alguien se enriquece y aumenta el lujo de su casa. Cuando muera no se llevará nada, su lujo no bajará con él. Y aunque mientras vivas se felicitaban diciendo, te aplauden porque te has enriquecido, también él irá a reunirse con sus antepasados que nunca verán la luz. El hombre rico e ignorante, al igual que los animales, mueren. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Oración final. Señor, que nuestro corazón siempre esté atento a escuchar tu palabra, para ofrecer lo mejor de nosotros, para cambiar nuestro corazón endurecido y especialmente que podamos siempre elevar nuestras manos puras y sencillas y que tú nos colmes de gracia y bendición. Compadécete de nosotros, Señor, y haz que nuestros rostros siempre sean iluminados con tu favor y tu gracia. Que el Espíritu Santo inunde nuestras vidas y nuestras familias, y así podamos dar grandes dones para manifestar el reino de Dios, y así también poder encontrarnos cada día con nuestros hermanos y los más necesitados. Todo esto te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pues bueno, familia, hemos terminado con el día número 32 de lectura de la Palabra de Dios, esperando que podamos siempre continuar en la perseverancia y sobre todo en este gran proyecto. Que tengas un bonito día y una fantástica semana. Bendiciones.